Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Estas situaciones que se den una vez ya son una gran cosa. Que en dos ocasiones tenga el placer de entrevistar al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, ya es realmente alucinante. Repasar su currículum es repasar la historia del liberalismo no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Baste decir que completó dos doctorados, doctor en Economía por la UCA, doctor en Ciencias de Dirección por la UADE, miembro de tres academias nacionales argentinas en Ciencias Económicas, Ciencias Morales y Políticas y de Ciencias donde preside la sección Ciencias Económicas. Sus libros han sido traducidos a múltiples idiomas y prologados quizá por algunas de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento. Pensemos solamente con citar al Premio Nobel en Economía Friedrich Hayek o al otro Nobel en Economía, a James M. Buchanan, asesor económico, profesor universitario, vinculado a los think tanks más importantes de la Argentina, pero también del mundo. Y él, si bien lo recibe con humildad del halago, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, ya lo ha dicho. Para Javier Milei es un prócer del liberalismo argentino. Alberto, qué placer tenerlo aquí para charlar con usted. Garrett lo saluda. Bueno, muchas gracias, Garrett, por la invitación y por esa generosa presentación. Y le quiero decir que lo oigo bajo en su voz, en el, Ahí en el sonido. elevo. Pero un gran, Sí, lo escucho, lo escucho. sí, un gran gusto de estar con usted y de esta invitación y con mucho gusto intercambiamos lo que a usted le parezca pertinente. Se viene de inminente traducción una nueva versión, porque va a ser en inglés, de Estados Unidos contra Estados Unidos, que es uno de sus libros clásicos, quizá uno de los más leídos, sin duda para mí uno de los que yo más recuerdo y siempre más cito. ¿Qué se siente que Estados Unidos contra Estados Unidos vaya a ser leído en inglés por los propios estadounidenses? Bueno, yo tengo una gran satisfacción con ese libro, que primero fue editado por el Fondo de Cultura Económica de México y luego por Unión Editorial de Madrid, pero hay ciertos problemas en la traducción, así que no sé si finalmente se va a lograr ese objetivo. De todos modos, subrayo en ese libro de unas 500 páginas, es un trabajo de investigación, que tiene el prólogo de Carlos Rodríguez Brown y el prefacio de Álvaro Vargas Llosa, eh, donde señalo los extraordinarios, y queda corta esa palabra, no se me ocurre otro adjetivo calificativo, las extraordinarias contribuciones de los padres fundadores, que han sido notables visionarios en todos los recovecos y los aspectos más importantes de la sociedad abierta. El título siempre ha sido muy sugerente. ¿El peor enemigo de Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos? Bueno, yo creo que de un tiempo a esta parte tiene muchas manifestaciones de decadencia. Si bien es cierto, hay muchas reservas morales en cátedras, en instituciones académicas que no son universitarias, en think tanks, en personas que escriben, en doctorados que se hacen, en ensayos, en libros, en publicaciones, que abren una esperanza para el futuro, para revertir esta situación, que por más que tiene aspectos, algunos interesantes, no se compara con la fuerza, el ímpetu que tenían estos padres fundadores, que hay que volver a releerlos cada tanto y uno se queda realmente, como digo, admirado. Usted, Alberto, fue en español el primero, probablemente estoy casi seguro de eso, lo hemos charlado incluso, en destacar la postura antifederalista en los Estados Unidos. Sigue siendo importante que volvamos a rediscutir lo que fue también esa otra postura, que incluso el nombre parece vilipendiarla un poco, pero que es más profunda que lo que a primera vista se puede apreciar. Sí, efectivamente, yo tengo esa enorme satisfacción, primero de haber sido el primero de los autores hispanoparlantes que introdujo en un libro de texto la tradición de pensamiento de la escuela austríaca, y luego esto que señala en un ensayo
que publiqué y que antes lo había publicado en forma de artículo en La Nación sobre los llamados antifederalistas, que paradójicamente eran más federalistas que los federalistas, en cuanto a su preocupación y ocupación de los límites al poder. Ahí reaparece en Estados Unidos la importancia del Estado, ¿no? De la figura subnacional. En la Argentina todavía nos debemos un debate sobre la importancia de las provincias, ¿no? Si hacemos un paralelo. Bueno, yo creo que en última instancia habría que apuntar a lo que era originalmente, precisamente como usted dice, Gareth, eh, de lo que eran los Estados miembros de la República estadounidense, ¿no? De esa unión, donde, por ejemplo, para citar un solo ejemplo, en materia fiscal, la coparticipación debería de ser, en el caso argentino, debería de ser de las provincias al gobierno central y no al revés. Ahora se están en este momento adoptando una serie de medidas que enfatizan precisamente el federalismo, pero en ese esquema final o punto final que digo, aunque no hay puntos finales en todas estas cosas, pero digo en el proceso evolutivo, volver al paradigma del federalismo, para que las provincias o estados miembros coparticipen al gobierno central para la justicia federal, relaciones exteriores y defensa, y no el sistema que hemos tenido hasta hace poco tiempo del látigo y la billetera, y establecer un sistema de incentivos. Y los incentivos son que, independientemente de lo que piensan y las inclinaciones de los gobernadores, van a estar incentivados en un sistema de esa naturaleza competitivo entre las distintas provincias o estados miembros, en que no se le fugue los habitantes a otra jurisdicción, por una parte, y por otra parte, hacer lo posible para atraer inversiones. Durante mucho tiempo en la Argentina daba lo mismo, en cualquier jurisdicción que se esté, estaba el fisco encima. Sin embargo, en el sistema que estoy diciendo, competitivo entre las provincias, tienen estos efectos, independientemente de las inclinaciones del gobernador o del ejecutivo en ese momento a cargo de la provincia. Y por otra parte, me parece de gran trascendencia subrayar que en un espectro un poco más amplio, los estados-nación o digamos que el planeta esté parcelado en diversas naciones, es a los efectos de fraccionar y descentralizar el poder, pero no con la idea de establecer fronteras infranqueables en cuanto al movimiento de personas, bienes y servicios. Estos son temas que se está tomando nota y un avance en la comprensión del espíritu liberal que no existía hasta hace poco tiempo, y en el caso argentino, bueno, tenemos ejemplos, un ejemplo me parece notable, no solo para los argentinos, sino para el mundo, de estar en proceso de desregulación, de disminuir la inflación, de exhibir los curros purulentos, de dar más seguridad, de reducir el gasto público en términos reales, esto es un tema muy, muy central, y de promulgar legislaciones como la reincidencia, como la ley antimafia, como la ley de juicio en ausencia, como una serie de propuestas, y hay muchísimo más en el caso argentino en carpeta, que se irá ejecutando en la medida de que se puedan abrir las posibilidades de todas estas restricciones políticas que siempre existen. Usted siempre va llevando excelentemente el hilo, Alberto, porque empezaba a hacer. Le oigo muy bajo, le oigo muy bajo. Me decía que usted estaba empezando a llevar excelentemente el hilo porque comienza a hacer un balance de este ya más de un año de Javier Milei presidente, e incluso yo lo leía cuando se expedía recientemente, cuando desde algunos lugares de la academia le preguntaban por la institucionalidad y usted hacía repaso de muchos de estos puntos que recién marcaba que Milei y su gobierno han llevado adelante.
Parte de esta discusión se sostiene sobre esa antigua dicotomía entre fondo y forma. Es una discusión que parece permear por encima de lo que se va mostrando como resultado, la forma en la que se llega a ese resultado. Claro, yo creo, Garrett, como usted insinúa en esa reflexión, que lo importante es el rumbo y el balance neto. Es decir, el fondo de la cuestión, es decir, los resultados que se están logrando. Y claro, cada uno tiene sus gustos y sus preferencias, pero si yo tuviera que elegir, no sé, un cuarteto de los mejores, las mejores metas propuestas por el presidente, yo diría que es el 10 de diciembre del 23, eh, cuando asumió las escalinatas del Congreso al mejor estilo estadounidense, en su primera participación en foros, cuando recibió el premio Juan de Mariana en Madrid y cuando se manifestó en su discurso en las Naciones Unidas. Pero en fin, es una última entrevista que fue muy comentada en la Nación Más, Sí. se explaya sobre temas muy importantes. Javier, que yo, como usted dice, Garrett lo ha visto porque lo he puesto de manifiesto varias veces en Twitter o ahora X. Siguiendo por lo institucional, y esto usted lo comentó en X, respecto a la Corte Suprema, ¿se le ocurrió una idea que usted la lanza a título personal, no es una cuestión obviamente oficial, de proponer a Arroyo Salgado para la Corte? ¿Le parece que eso podría ser una salida que podría dejar conformes a todos en el debate político y en el debate judicial? Bueno, no sé, eso lo tiene que juzgar, evaluar, balancear y interpretar el presidente en lo que mejor convenga para los propósitos de establecer una sociedad abierta. Esto es una sugerencia que hice que se verá. Yo no soy la persona indicada para decidir, no tengo esas facultades, y tampoco las desearía, confieso, pero es el presidente que lo evaluará en su debido momento, pero en todo caso sabemos que lo que va a decidir el presidente será lo mejor para los argentinos, conociendo la convicción, el coraje que tiene el presidente respecto de los principios básicos de una sociedad libre. Él le gustaría, por supuesto, en muchas direcciones ir mucho más rápido y tener mayor cantidad de metas cumplidas, pero hay que tener en cuenta cuál es la realidad de la situación y sobre todo tener en cuenta, Garrett, del incendio fenomenal del cual venimos Bien. durante décadas y décadas. Esto lo charlé con un amigo en común, con el querido Ricardo Rojas, alguna vez. Las tradiciones argentinas y norteamericanas siempre tienen mucho para brevar. Con la Corte hoy por hoy deberíamos volver a poner sobre la mesa aquel viejo concepto norteamericano de las political questions o las cuestiones políticas no judicializables, es decir, cuál es el ámbito de lo que le toca definir al Poder Judicial y cuál es el ámbito de lo que le toca definir al Poder Ejecutivo en el día a día. Bueno, en ese sentido yo creo, me consta por los intercambios que hemos tenido con el presidente, que antes que cualquier otra cosa, él comprende la importancia de la división de poderes a pesar de los problemas circunstanciales y las respectivas frenadas, palos en la rueda e incluso diría lamentablemente operaciones que le hacen al actual gobierno. Pero lo que creo sí, Garrett, y estoy seguro que usted comparte, que dado los éxitos y los logros del actual gobierno, lo peor sería dar eso por sentado y pensar que está garantizada la libertad, porque como diría Alexis de Tocqueville, ese es el momento fatal. Como decía Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. De manera que no es un tema, como antes hemos dicho, de estar en una enorme platea mirando el escenario y criticando a los que están en el escenario. Todos somos responsables,
todos estamos interesados en que se nos respete y por lo tanto todos, cada uno, mejor dicho, como decía Borges, todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Cada uno deberíamos de dedicarnos a contribuir cotidianamente para que se nos respete independientemente de a qué nos dedicamos en la vida. Se van conectando e hilando las cosas. Este tema creo que lo hemos charlado alguna vez de refilón por escrito, ¿no? En privado. El liberalismo, siguiendo, si queremos, al doctor Walter Castro, como accidente histórico, se encargó durante siglos de desarrollar una excelente teoría de los límites al poder, ¿sí? Y yo lo hablaba con el profesor Juan Sebastián Landoni, si el liberalismo se debe dar una sistematización sobre la gestión o la administración del poder. Digo, ahora ante la tarea, ante la tamaña tarea de liderar los destinos del Estado desde una posición liberal, ¿hace falta una teoría general de la administración del poder desde una óptica liberal, Alberto? ¿Usted cómo lo ve eso? Bueno, no estoy seguro de captar bien la pregunta o la consulta, solo me llama la atención, seguramente si lo precisamos vamos a acordar, pero ese término del accidente de la historia del Sí. liberalismo, no veo que haya sido un accidente, sino algo expresamente como consecuencia de ocupaciones y preocupaciones de distintas personas. Como se sabe, el concepto de libertad es de antigua data, pero la sistematización de estas ideas comenzó con la primera tanda de la escuela de Salamanca, Mm. la llamada escolástica tardía, Juan de Mariana, Luis de Molina, eh, Francisco de Victoria, etcétera. Claro, sí. Que hago un pequeño paréntesis para decir que, bueno, la segunda tanda fueron los diputados de las Cortes de Cádiz Sí, de es, 1812, donde se usó por primera vez la palabra liberal como un sustantivo. Era antes un adjetivo de mangancha o de benefactor o de persona buena, desprendida. Sin embargo, con las Cortes de Cádiz eran liberales versus serviles. Bueno, pero digo, esta cuestión, lamentablemente, de los cortocircuitos religiosos hizo que hubiera o que hubo un malentendido o un no suficiente seguimiento entre los mencionados de la escuela de Salamanca y la escuela escocesa, Adam Smith, Ferguson y Hume, que eran puritanos, y los de la escuela de Salamanca eran católicos, y por eso no se prestó atención y se saltearon algunas etapas que se hubiera ganado tiempo. De todas formas, después de Algernon Sidney y John Locke, la escuela escocesa hizo, como usted sabe muy bien, contribuciones notables. Yo diría muy importante la contribución, bueno, de los tres, de Ferguson, Hume y Smith, pero de Adam Smith, la teoría de los sentimientos morales, de 1759, su primer libro, que muestra los fundamentos filosóficos y morales, digamos, de la sociedad abierta. Y después, bueno, en 1871, Karl Menger, que viene Karl Menger de contribuciones muy importantes de distintos personajes, pero en todo caso hizo la revolución con los principios de economía política, en ese momento Karl Menger, y luego, bueno, el Public Choice de Buchanan y Tulloch, la escuela de Chicago, como se sabe, de Stigler, Gary Becker, Milton Friedman, etc. Hay muchas contribuciones que han aportado a este proceso, que es un proceso evolutivo de prueba y error. Estamos sentados en la punta de la silla en busca de nuevos paradigmas, nunca hay un punto final. El conocimiento, como hemos dicho tantas veces, no es un puerto, sino una navegación permanente, de modo que no veo esto, resumo, en la cuestión de un accidente de la historia, sino, a menos que se interprete la palabra accidente en un sentido distinto de la que yo estoy pensando, pero ha sido fruto de lo que tienen de las cejas para arriba muchos pensadores que han hecho contribuciones notables, y me parece que
algunos que no comparto la posición cuando hacen críticas acérrimas o descalificatorias, mejor dicho, de pensadores anteriores, sin comprender este proceso evolutivo y, como digo, que las corroboraciones, como decía Karl Popper, provisorias, hacen el conocimiento abierto a refutaciones, y es injusto descalificar a nuestros ancestros, porque lo mismo nos van a hacer críticas en el futuro a nosotros cuando haya progresos de distinta naturaleza. Tenemos que comprender, aceptar y aplaudir sobre todo las contribuciones que se han hecho hasta el momento en distintas direcciones, explorando muy diversas avenidas, ¿no? Alberto, hablando de grandes nombres, hace poco volvió a escribir sobre Alberdi, personaje que finalmente va recuperando el foco que siempre debería haber tenido en la Argentina. Juguemos al anacronismo. ¿Qué cree que diría Alberdi si viera la Argentina de hoy? Bueno, aplaudiría de pie. Yo creo que, a pesar de mi extraordinaria admiración por Juan Bautista Alberdi y agradecimiento por haber sido el inspirador intelectual principal de la Constitución Liberal del 53-60, yo tengo las obras completas en 8 tomos y tengo en 16 tomos los escritos póstumos, calculé que son 15.000 páginas, donde tiene extraordinarias contribuciones que van más allá a veces de lo que se ha comprendido. Pero en el caso de la relación supuesta, hipotética, conjetural de Alberdi con Milei, creo que serían grandes amigos, y Javier Milei, es cierto, no hay que ser injusto, porque en la época de Alberdi no había las contribuciones que hemos mencionado, muchas de las contribuciones o algunas de las contribuciones que he mencionado antes, pero me parece que es importante subrayar que el presidente Milei en algunos aspectos ha mejorado la marca alberdiana, incluso. Y a mí siempre me ha interesado indagar en de dónde vienen las ideas. Por supuesto que remontarse a Adán y Eva es un poco complicado, pero en todo caso, cuando decimos, por ejemplo, Adam Smith, Berkes, Hutchinson y Carmichael, a su vez, que contribuyeron. En el caso de Alberdi, hay un personaje que se llama Diego Alcorta, que era médico, pero que estudió filosofía y estaba en el ingreso de la llamada Academia de Derecho en aquel momento, prolegómenos de la Universidad de Buenos Aires, donde no solo los inspiró Alberdi y sus colegas a estudiar autores como Benjamín Constant o Montesquieu o Juan Bautista Say o el propio Adam Smith, Madame de Staël, bueno, tantos otros que en su autobiografía Alberdi señala, sino que tenían la facilidad, la flexibilidad, la amistad de reunirse en casa de los colegas de Alberdi para discutir estos temas, y de ahí es donde parió, digamos, este interés de Alberdi por estos autores, de manera que hay que estarle muy, muy agradecido en ese sentido. Pocas cosas hay más difíciles y complejas, Alberto, que definir, que conceptualizar. Así como no iría a decirle al Pacino una de sus famosas frases, o uno no le recitaría un poema a Borges de los suyos, o una canción a Lennon y McCartney, su conceptualización del liberalismo es probablemente una de las más conocidas en el mundo, se enseña en las universidades, la repite el presidente Milei, pero lo que yo le quiero preguntar es, ¿cómo arribó a esa conceptualización? ¿Cómo fue el trabajo generativo detrás de las palabras que uno luego vio escritas y que luego se han repetido a lo largo de los años? Bueno, esto fue efectivamente, la fabriqué en uno de mis primeros libros hace ya bastante tiempo, y era como consecuencia de ver, no diría definiciones, pero ver distintos comentarios en torno a la cuestión liberal, explorando diversos aspectos, ¿no?
Y es cierto, como digo yo en un ensayo, el liberalismo no se corta en tajos, es muy importante ver el abanico de conceptos filosóficos, históricos, jurídicos, económicos del liberalismo que forman un todo y no pueden escindirse unos de otros. Pero una de las cosas, me acuerdo, que me llamaba la atención era una expresión que está utilizada con muy buena intención, muy buen espíritu, pero que no me convencía y ni me convence ahora, que es la palabra tolerancia. Porque tolerancia se me hace como con cierto tufillo inquisitorial, como parados en la loma tolerando errores de otros. Y sobre todo, y antes que nada, y pongo esto en negrita y letras grandes, mayúsculas, los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Entonces, por eso mi definición del liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, lo cual, como tantas veces he dicho ad nauseam, no significa para nada adherir al proyecto de vida del vecino, más aún nos puede resultar repulsivos, pero en una sociedad abierta, si no hay invasión o lesión de derechos de otros, no hay la facultad de recurrir a la fuerza, que solo en la sociedad abierta, para usar terminología popperiana, se justifican cuando hay esa invasión de derechos. Y de paso, Garrett, agrego algo que también está hecho seguramente con la mejor intención, pero a mí me parece una redundancia grotesca, y esto es hablar de derechos humanos. Un pleonasmo, Alberto, ya aprendí esa palabra con usted. Ah, bueno, claro, porque los derechos no son vegetales, minerales ni animales. Incluso referido a esto último, que yo tengo una especial inclinación por los perros y los caballos y una especial indignación cuando se ve que hay torturas o mutilaciones de animales, pero eso no significa que sean sujetos de derecho. No significa, como tantas veces he puesto este ejemplo, si un elefante entra en nuestro jardín y nos rompe todo el jardín, no lo podemos llevar a tribunales porque no es sujeto de derecho. La responsabilidad no es la característica. Y de paso, digo algo, Garrett, que creo, entiendo que lo hemos comentado con usted, pero entre los liberales nos debemos un debate que es importante y es la discusión o la refutación, mejor dicho, al determinismo físico, que así lo llamaba Karl Popper, o el materialismo filosófico, es decir, comprender que no somos solo kilos de protoplasma, que no somos solo carne y hueso. Si fuéramos solo carne y hueso, lo que decimos y lo que hacemos sería una consecuencia inexorable de los nexos causales inherentes a la materia, a la carne y hueso. Tenemos estados de conciencia, psique o mente, son tres términos sinónimos que utilizan distintos científicos de forma intercambiable, y desde mi perspectiva, los primeros que sistematizaron esto fueron Karl Popper y John Eccles, el premio Nobel en neurofisiología, titulado The Self and Its Brain, ¿no? El yo y su cerebro, que es un título muy sugestivo precisamente para mostrar esto, porque si no tuviéramos estado de conciencia, psique o mente, no habría tal cosa como ideas autogeneradas, no habría tal cosa como la posibilidad de revisar nuestras propias conclusiones, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas y falsas, no habría tal cosa como responsabilidad individual, como moral, como libre albedrío y como libertad. O sea que todo el esquema y la estructura del liberalismo sería una ficción o una farsa, si no fuera por el libre albedrío, que es consecuencia de este atributo de la condición humana, que por ahora es la única especie que tiene ese atributo de todas las conocidas, porque el día de mañana no sabemos qué ocurriría eventualmente con extraterrestres. Pero en todo caso, las especies que conocemos tienen el atributo, tiene el ser humano el atributo del libre albedrío, que es el cimiento de la libertad, y sin embargo observamos que en muchos ámbitos jurídicos, por ejemplo, para simplecito, aunque no quiero hacer las cosas dominen, pero de los Zaffaroni de la vida, que sostienen que no hay que castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos, es algo que es un silogismo correcto, pero parte de una premisa falsa, que es el determinismo, precisamente.
y no solo en el terreno jurídico, en el terreno eh, psicológico. El propio Freud fue el primero en decir que el libre albedrío es una afrenta a la ciencia. En temas económicos, nada menos que la teoría de la decisión, y en tantos otros campos, de manera que yo creo que por más que algunos colegas estén interesados en otros aspectos, que es muy legítimo, de las ciencias sociales, yo creo que hay que escarbar más en esta área que es, o que son los cimientos de la libertad y de los principios y los valores que defendemos. Refirió antes la máxima borgiana, con la cual yo también coincido, de que cada uno es una realidad y todos es una abstracción. Por razones de brevedad, generalizo en la pregunta, aunque no corresponde. Los argentinos, si es que hay algo que sea los argentinos, ¿no, Alberto? ¿Hemos aprendido algo luego de tantos años de decadencia finalmente? Yo creo que sí, especial, aunque no únicamente la gente joven. Yo creo que este último proceso de Milei ha puesto en evidencia esto y que muchos jóvenes han convencido a sus padres y a sus abuelos de votar y apoyar a Javier Milei. Yo creo que a nadie se le escapa que la campaña electoral de Javier Milei fue una serie ininterrumpida de clases, de marcos institucionales y de economía, y esta bibliografía que ha difundido ha aprendido en muchísima gente, ¿no? Yo tengo admiración y respeto por Álvaro Alzogaray, yo creo que hablé en todos los centros cívicos de la UCD, aunque nunca estuve afiliado a ningún partido, pero veo que en el público que apoyaba en aquella época, si bien es cierto, eran los primeros pasos, no había la consistencia que veo que hay acá, ¿no? Muchas veces he citado antes de la campaña, en mano a mano que tuve en la Universidad de Belgrano con Javier Milei, y quedé muy impresionado por las preguntas, porque atrás de las preguntas había mucha biblioteca, había mucho estudio, había mucha bibliografía, y esto no se vio antes en Argentina. Ahora, al apoyo de esto, apoyo logístico, digamos, está la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, está la Fundación Bases y la Fundación Libertad en Rosario, está el Club de la Libertad en Corrientes, está la Cátedra Alberdi y la Fundación Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que reúnen una serie de chicos y chicas que tienen clubes de lecturas, que producen tesis doctorales admirables, artículos, ensayos, que yo creo que eso le agrega a la esperanza del futuro para nuestro país después de haber salido de este embrollo fenomenal de estatismo durante tanto tiempo. Le robo un minuto más y lo libero, Alberto. Y aquí siempre me tomo el atrevimiento de desconectarlo de los temas o no, según como lo mire, con cuestiones que a mí me interesan y me entretienen particularmente. Suele suceder con los entrevistadores que hacemos eso. Ya acuñó, lo ha escrito, lo ha publicado hace tiempo, esa crítica a la antropomorfización del término inteligencia artificial proponiendo el de algoritmos informáticos. A más de eso, Argentina como polo de inteligencia artificial puede ser uno de los caminos, ¿no? De la Argentina. Bueno, yo creo, ya que saca ese tema, Garrett, que sin desconocer las contribuciones extraordinarias de ese instrumento, creo que relacionado con lo que decíamos recién de las características de la condición humana, la inteligencia remite al libre albedrío y no a programación o reprogramación. Entonces yo he sugerido en las 3 academias a que pertenezco y he escrito en la revista Europea de Economía Política de Madrid y también en la Universidad de SEMA, sugiriendo el término algoritmos informáticos en lugar de inteligencia artificial. Y me choca cuando un agente inmobiliario muestra un departamento y dice la persiana es inteligente. Me parece una afrenta a la condición humana, ¿no? Porque claro, las palabras son muy importantes para poder pensar y transmitir nuestros pensamientos. Incluso a veces cuando se dice, y creo que esto lo como comentado antes Garrett, cuando se dice qué memoria tiene la computadora, en realidad estrictamente
La computadora son impulsos eléctricos, la memoria es un atributo del ser humano. Cuando nuestros bisabuelos hacían nudo en el pañuelo para recordar algo, nadie en su sano juicio decía qué memoria tiene el pañuelo. O cuando yo personalmente guardo mis archivos en un galpón, no digo qué memoria tiene el galpón. Entonces, ese término, inteligencia artificial, yo creo que tiene que ser sustituido y reconocer las extraordinarias contribuciones en medicina y tantos otros campos de la inteligencia artificial. Y por otra parte, cuando se dice que hay peligro con la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que desde que irrumpió el martillo, puede utilizarse para romperle la nuca al vecino o para introducir un clavo. El tema es la brújula moral que tiene que estar presente en todas las conductas. Por una parte. Por otra parte, cuando se dice la sandez, que esos algoritmos informáticos o la robotización van a producir desempleo, es muy importante subrayar que van a liberar recursos humanos para poder atender otras necesidades, y el empresario, siempre deseoso de nuevos arbitrajes, va a estar en la punta de la silla para tratar de lograr capacitaciones. Por eso, cuando se dice hoy día en los aeropuertos, cuando se descubrió esto que parecía una tontera de ponerle rueditas a las valijas, eso desempleó a los valijeros, digamos, y los valijeros buscan otro empleo. Lo mismo cuando apareció el mail, disminuye la tarea del cartero, y lo mismo el hombre de la barra de hielo antes de la heladera, y el fogonero antes de las locomotoras diésel, en fin, ese es el progreso. Ahora, yo termino con este tema, una experiencia regular con el asunto de los algoritmos informáticos, mal llamada inteligencia artificial. Le pregunté al chat GPT, por favor, deme la opinión, y yo he escrito sobre este tema que le estoy diciendo en Infobae, en La Nación, en esta revista de Madrid, como digo, y en UCEMA y en otro lado. Entonces, me gustaría saber qué opina Alberto Venegas Lynch, hijo, sobre inteligencia artificial. Y la respuesta fue exactamente la opuesta a mi opinión. Esto porque está alimentado por seres humanos y programado, y están biased, como se dice en inglés, y en muchos casos hay muchos liberales que he visto en muy diversos temas que se quejan por la respuesta de la inteligencia artificial, que están biased o inclinados, digamos, hacia el estatismo. Pero eso se refina y eso se corrige, desde luego, con estas refutaciones popperianas, digamos, pero quiero señalar eso y celebro muy entusiastamente la existencia de estos aparatos, pero me parece que el lenguaje hay que contemplarlo debidamente. Alberto, muy agradecido con su tiempo, con el tiempo que me ha prestado a mí y a mi audiencia, y le mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo para usted y lo felicito por las tareas que usted está haciendo, y espero que termine lo antes posible con estos 2 doctorados que tiene en marcha. Así es, ahora estoy en Alicante, justo en la Universidad de Alicante, cerrándolo, Alberto, así que Ah, qué bueno, ya qué muy bueno. pronto, ya muy pronto le contaré. Le mando un Bueno. abrazo. Lo teníamos al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, aquí en La Inquietud, por CNN Radio Rosario.